En esta primera sesión del curso vamos a empezar a definir qué es una serie de tiempo. Entonces, nosotros podemos tener datos de cualquier cosa, pero cuando estos datos los vamos registrando de acuerdo con su orden cronológico, entonces decimos que tenemos una serie de tiempo, como pueden leer aquí en la definición que aparece en pantalla. Dice, una serie de tiempo es una sucesión, ¿no? Porque son de manera consecutiva generalmente, de observaciones, ¿no? Tenemos observaciones, le vamos a llamar a las mediciones que estemos haciendo, de una variable registradas en distintos instantes del tiempo y conservando su orden cronológico. Esto es lo más importante. Formalmente, una serie de tiempo la podemos representar nosotros o escribir aquí, ¿no? En donde x de t, pues es el valor al tiempo t, en donde t va a ser desde el instante uno hasta el enésimo instante. Y como es un conjunto, pues lo podemos expander también como los valores x1, x2, x3, ¿no? Ahora, con este conjunto nosotros vamos a estar trabajando, es lo que nos importa. Ejemplos de series de tiempo, pues hay un montón. Tenemos, por ejemplo, aquel en el que nosotros estamos haciendo el registro diario de la temperatura de una ciudad, ¿no? Entonces podemos registrar lo que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Y si mantenemos ese orden cronológico, entonces tenemos una serie de tiempo. También podríamos hablar del precio del dólar cada día, ¿no? Para nosotros en México, ¿cuál es el tipo el valor del cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense? También podríamos hablar del ritmo cardíaco de una persona. ¿Cuál es su frecuencia de latido cada segundo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues como queremos ver la evolución, nos importa mantener el orden temporal. También podríamos estar hablando de las ventas mensuales de una empresa o del nivel de agua de una presa por semana. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es cuál es la diferencia esencial entre una serie de tiempo y un conjunto de datos que no mantiene el orden cronológico. Para eso, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que estamos registrando la temperatura durante 5 días consecutivos. Entonces, eso significa que al día uno registramos una temperatura de 20 grados centígrados, luego al día 2 de 22, ¿no? Y así fuimos hasta llegar al día 5. Entonces, si nosotros empezamos el día lunes, pues la primera medición corresponde al día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Entonces, nosotros de aquí podemos ver cómo es la tendencia de la temperatura, ¿no? Empezó en 20, luego subió y bajó, ¿no? Ahora, este mismo conjunto de datos, nosotros lo podríamos reordenar. Y el primer dato, el dato del día lunes, lo podríamos pasar al segundo lugar. El del día martes de 22 lo podríamos pasar al último lugar. Y así con cada uno de estos. Estamos manteniendo los mismos datos, pero estamos cambiando su orden de aparición, los estamos reordenando. Y si nosotros quisiéramos hacer una predicción, ¿no? Por ejemplo, saber cómo, estos son pocos datos, ¿no? Pero pensando que tenemos más datos, ¿no? De este tipo, entonces la predicción que nosotros hagamos del conjunto de datos número uno va a ser una predicción muy distinta de la que obtengamos del conjunto de datos número 2, porque estamos rompiendo este orden temporal y entonces ya no podemos tener la información sobre la evolución de nuestro sistema, que en este caso es la temperatura, ¿no? Ahora, lo más importante, como he repetido mucho, es que en una serie de tiempo, el orden en el que se registran los datos importa. Y importa porque si lo mantenemos, nosotros podemos hacer ciertos cálculos para estudiar las tendencias, ¿no? Si seguimos hablando de la temperatura, ver si esta temperatura va aumentando, va descendiendo o también podríamos ver si esta temperatura está fluctuando entre ciertos valores. Si en lugar de tomar el registro de temperatura en días y lo tomamos en meses a lo largo de 5 años, entonces podemos ver que en los meses que corresponden a primavera, pues esta temperatura sube y en los meses de invierno esta temperatura baja. Y así podemos hablar de ciclicidades, ¿no? Que están apareciendo aquí. También nosotros podríamos hablar de estacionalidad, ¿no? Y estacionalidad, ahorita no lo vamos a ver, pero
Hay que tener cuidado porque estacionalidad es distinto a estacionariedad, ¿no? Una habla de cómo son las propiedades estadísticas de los datos y otra nos va a decir si aparecen ciertas periodicidades en la evolución del tiempo, ¿no? También, cuando tenemos una serie de tiempo, podemos hablar de dependencia entre pasado y futuro y también podemos tratar de hacer predicciones ahí con ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Ahora, si nosotros no respetamos este orden temporal y simplemente tenemos un conjunto de datos, pues también podemos hacer cosas interesantes. A estos conjuntos de datos le podemos calcular, por ejemplo, el promedio, la dispersión, ¿no? Con la varianza, desviación estándar, demás. También podemos ver correlaciones entre variables, qué tanto se parece el conjunto de datos A con el conjunto de datos B. Y esto aquí, ¿no? La comparación entre grupos. Ahora, si estamos trabajando con una serie de tiempo, pues podemos calcular todas las que están en la parte de arriba, ¿no? Estoy poniendo palomita. Y aparte también les podemos calcular el promedio, dispersión, podemos hacer correlaciones y también podemos hacer comparaciones entre grupos. En cambio, si nosotros solamente tenemos un conjunto de datos sin el orden cronológico, pues nosotros en ese caso no podemos hablar de tendencias, tampoco de ciclos, dependencia entre pasado y futuro, ni tampoco de predicciones. Lo que estoy mostrando con este ejemplo muy sencillo es que si tenemos una serie de tiempo, nosotros podemos sacarle mayor provecho a esos datos para aprender más sobre el fenómeno, a diferencia de si solamente tenemos ahí un conjunto de datos que son del mismo fenómeno, pero no sabemos en qué tiempo en qué orden cronológico fueron apareciendo estos datos. Ahora, en términos, pues muy coloquiales, nosotros podemos decir que una serie de tiempo es la historia, aquí, ajá, una serie de tiempo va a ser la historia de cómo cambia una variable conforme va evolucionando el tiempo. Si no tenemos el orden cronológico, entonces no podemos hablar de la evolución temporal, que es lo que nos interesa en este curso. Ahora, vamos a ver un ejemplo también muy sencillo aplicado a economía, ¿no? Es la primera clase y los ejemplos son muy sencillos para que vayan agarrando se vayan familiarizando con los temas. Vamos a suponer que tenemos el registro de las ventas mensuales de una tienda, una empresa, a lo largo de 6 meses. Y esos registros se fueron haciendo cada mes. Entonces, si tenemos eso, al primer mes se registraron de 120,000, al segundo de 135,000 y así. Ujú. Ahora, como los fuimos registrando, también tenemos la información a qué mes corresponde. Eso significa que en el mes de enero sabemos que fueron 120, en febrero 135, en marzo y así, ¿no? Tenemos una asociación. Al primer conjunto de datos los podemos representar con la variable V. Ponemos aquí unas llavecitas para mostrar que es un conjunto. Al segundo conjunto de datos, podemos poner una T mayúscula para decir que nos está representando el tiempo. Entonces tenemos dos conjuntos, el conjunto V y el conjunto T. Y esto lo podemos representar en una gráfica. Ponemos el plano cartesiano. ¿Sí? En el eje X, pues va la variable independiente, que es el tiempo, generalmente. Y en el eje Y tendríamos los valores de la variable V, que son las ventas de cada mes. No lo voy a hacer con cuidado, pero como vemos, los valores de las ventas son ascendentes. Primero fueron 120, 135, ¿no? Y así van de forma ascendente. Entonces nuestra gráfica, pues sería algo así, ¿no? Suponiendo que lo ponemos en un continuo, algo así. Ahora, con esta información, este conjunto de serie de tiempo, nosotros podemos responder ciertas preguntas como la primera, ¿cómo se están comportando las ventas en el tiempo? ¿Están aumentando o están disminuyendo? Y es claro las implicaciones que tiene esta información para un negocio. También nosotros podríamos hablar de predicciones, es decir, podríamos preguntarnos cuál es la venta que se espera para el siguiente mes, que es julio, o para el siguiente 6 meses, ¿no? Y demás. Obviamente aquí es un ejemplo, pues, ilustrativo porque tenemos muy pocos datos y con esos no podemos hacer predicciones
confiables, ¿no? Pero es un ejemplo ilustrativo solamente. Y también podríamos nosotros, si seguimos haciendo esta compilación de datos, pues saber si existe un patrón estacional en ciertos meses, como les mencionaba la temperatura, ¿no? Dependiendo el giro que tenga esta tienda, esta empresa, pues saber en qué época del año tiene su mayor nivel de ventas o menor nivel de ventas. Ahora, si nosotros agarramos estos mismos datos de las ventas que representamos con la letra V, pero los intercambiamos, ¿no? En su orden, vamos a representar esto como V', como está aquí. Entonces, pues seguimos teniendo el mismo conjunto de datos, tendríamos el mismo promedio, misma desviación estándar y demás, pero con esto nosotros ya no podemos responder las mismas preguntas que cuando teníamos el orden cronológico. Ya no podemos saber si las ventas crecieron o disminuyeron, aunque en su primer momento estadístico, ¿no? Y demás momentos, los datos de V y V' son los mismos, como les decía. Si calculamos promedio, desviación estándar, rango y demás, va a ser los mismos valores, pero ahora ya no podemos saber cómo es la evolución de las ventas, no podemos saber en qué mes se obtuvieron las mayores ventas, tampoco podemos hablar de una tendencia, ni mucho menos hablar acerca de un pronóstico, ¿no? Aunque muchas de las propiedades estadísticas son iguales, pero ya no tenemos esta historia de cómo fueron evolucionando los datos. Ahora, en economía, pues es muy importante tener los datos como una serie de tiempo porque de esta forma es como se puede analizar la inflación, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el tipo de cambios y un montón de cosas, ¿no? Ahora, como estábamos platicando, si solamente tenemos un conjunto de datos, pues lo que podemos calcular, que también es informativo, son las estadísticas descriptivas, pero no podemos hablar de predicciones. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. En lugar de las ventas de una tienda como fue el ejemplo pasado, ahora vamos a ver cómo evoluciona el tipo de cambio, es decir, cada día cuánto nos cuesta comprar un dólar en pesos mexicanos. Y vamos a pensar que esto se hizo a lo largo de 10 días hábiles consecutivos en los registros bancarios. Entonces, nosotros vamos a tener las mediciones al día 1, tenemos las mediciones al día 1, al día 2, al día 3 y así hasta llegar al día 10. Y pues cada valor es cuánto nos cuesta comprar el dólar en ese día. Y nosotros podríamos tener aquí una gráfica de esto. Déjenme aquí acomodar. Mm, Podemos, de hecho, a ver, déjenme cambiar aquí de pantalla para mostrarles. Bueno, no importa, ¿no? La hacemos aquí así. Bien, les iba a mostrar la gráfica, hacerla en Python, pero pues no tiene mucho sentido, ¿no? Son datos sencillos que podemos analizar a ojo. Si ustedes se dan cuenta, el primer dato es de 19,80, luego 19,95, ¿no? Y acabamos en 20,72. Si solamente nos fijamos en la información del primer dato, del dato uno y el último dato, pues vemos que hay una tendencia ascendente. Estamos simplificando demasiado porque solamente nos estamos fijando en el valor inicial y en el valor final. Podemos ver, ¿no? De 19,80 a 19,95 crece, luego crece, crece, crece y aquí decae un poco, ¿no? De 20,50 pasa a 20,40, sigue decayendo, luego vuelve a crecer y vuelve a crecer, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta gráfica de manera aquí muy, pues primitiva, ¿no? En el eje X también tenemos el tiempo, que lo estamos midiendo en días, y en el eje Y vamos a poner el tipo de cambio, ¿no? Que en economía esto se le llama el fix, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta comprar un dólar? Entonces,
Vamos a hacer la gráfica. Si ustedes ven, tenemos 5 valores ascendentes. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos dos que decaen, de 20,40 y 20,30. Así. Y luego siguen ascendiendo estos valores con tres más. Así. Entonces, así, 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 así. Podemos hacer una línea para unir los puntos. Ya está, ¿no? Más o menos. Esto, pues no tiene ninguna escala, simplemente es para mostrar la evolución. Entonces aquí nosotros podemos analizar, pues, qué tendencia hay, ¿no? Si solamente, como les comentaba, uniéramos el primer con el segundo punto, el primer valor con el último valor, nos daría esta gráfica en color azul y pues vemos que tenemos una tendencia ascendente, lo cual pues es un poco triste porque significa que conforme avanza el tiempo, cada vez nos cuesta más comprar $1, ¿no? Pero también podemos hablar de otras cosas, aparte de la tendencia, que esa ya es claro lo que significa. También podemos hablar de episodios de corrección temporal. Esos episodios de corrección temporal es algo que pasa en esta zona, ¿no? De hecho, lo vamos a ver ahorita con más detalle. Episodios de corrección temporal. También podemos hablar de la volatilidad financiera, de cómo reacciona esta variable ante noticias económicas y también, siendo muy optimistas, ¿no? Y teniendo muchísima información, podríamos hablar de un pronóstico del valor futuro del dólar. Ahora, ¿qué tanto podemos hacer en el tiempo este pronóstico? O sea, ¿cuántos días podemos tratar de pronosticar? Pues no es mucho, no es limitado. Y aquí entran muchos factores como la hipótesis del mercado eficiente y demás que podemos discutir, no podemos, vamos a discutir más adelante conforme vayamos avanzando en los conceptos del curso. Ahorita lo que vamos a trabajar es, bueno, no trabajar, sino simplemente explicar qué significa un episodio de corrección temporal, que les decía en esta gráfica, en lo que se ve en la gráfica circulada ahí en color verde. Entonces, vamos a platicar por encima de qué es la corrección temporal, ¿no? Y vamos aquí leyendo, dice, un episodio de corrección temporal ocurre cuando una variable económica, en nuestro caso el tipo de cambio, o financiera, que venía siguiendo una tendencia principal, esto es importante, ¿no? Tenía una tendencia principal, cambia momentáneamente de dirección para después continuar con su comportamiento general. Entonces, eso es lo que estábamos viendo aquí, eh, en esta parte, ¿no? Nosotros, ahorita voy a pintar en color amarillo, vemos que, bueno, ahí en color azul se ve la tendencia general, que es ascendente, pero aquí en esta parte que circulé en color verde, vemos que hay un cambio, ¿no? Venía ascendiendo, ahí baja, pero posteriormente sigue ascendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como un episodio de corrección temporal. Aquí estamos, lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, primero vamos a ver qué lo puede generar, ¿no? Aquí estamos simplificando demasiado las cosas porque es nuestra clase introductoria, ¿no? Entonces, primero vamos a ver por qué puede ocurrir. Una corrección temporal puede ocurrir, entre muchas cosas, por la toma de ganancias por inversionistas, noticias económicas favorables momentáneas, o sea, que de repente todo es bueno para la empresa, pero solamente en 2 días, 3 días, ¿no? Después se refiere momentánea. Podemos hablar en el caso de la economía mexicana, la intervención del Banco Central y también cuando hay una menor incertidumbre en el mercado. Ahora, esto de la menor incertidumbre en las noticias es especulativo, pero sí tiene un impacto en los datos, ¿no? Ahora, en la bolsa o divisas, estas correcciones suelen definirse como retrocesos parciales dentro de una tendencia mayor, ¿no? Como les mostraba en el ejemplo del FIX, ¿no? Que tenemos una acción que va subiendo durante varias semanas, ¿no? Durante mucho tiempo, tiene una tendencia ascendente, después en algunos días cae y luego vuelve a tomar esta tendencia. Son ejemplos de eh, episodios de corrección temporal. Ahora,
Si nosotros detectamos esto, pues podríamos diferenciar ruido de cambios estructurales. Cuando hablamos en este eh, ámbito de economía, cuando hablamos de ruido, aquí no nos estamos refiriendo a ruido en el sentido estadístico o matemático de sistemas dinámicos, ¿no? Sino un ruido es cuando hay ciertas especulaciones, ¿no? Este, algún anuncio, ¿no? Y demás que afecta a la economía, eso nos estamos refiriendo con ruido. También detectar las correcciones temporales nos puede ayudar a evitar interpretar cualquier caída como una crisis. Es decir, si de repente vemos que una acción o la variable que estamos analizando empieza a decaer, pero esto no va a ser una crisis, ¿no? Sino simplemente puede ser un reacomodo de la dinámica de esta variable y luego retoma eso, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que tenemos que tener herramientas, que decir las hay, ¿no? Para poder diferenciar esta caída que tenemos aquí, la que estoy, esta caída de un comportamiento que ya no retome su valor, sino que siga decayendo, ¿no? Eso sería una crisis. Cuando ya no sube, sino sigue decayendo por un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues es claro que es muy útil saber cuando simplemente va a ser un cambio leve, una corrección temporal, a cuando ya se está cayendo en una crisis, ¿no? ¿En qué momento? Aquí, ¿no? Este sería nuestro punto crucial, ¿no? Entonces, ¿en qué ventana temporal sabemos que puede retomar su curso la tendencia o que ya se perdió, ¿no? Como en este caso. Bien. Bueno, esas correcciones temporales, pues si las detectamos, también ayuda a mejorar los pronósticos, por lo que les estaba contando, y también para medir la volatilidad y la estabilidad. Entonces, si estamos hablando aquí de volatilidad, tenemos que definir qué es la volatilidad. La volatilidad. Como ustedes pueden ver, ahorita estamos definiendo algunos conceptos económicos porque lo que vamos a tratar de hacer es aplicar los conceptos estadísticos que aprendamos en este curso, y todo lo que veamos, a, a varios conjuntos de datos, pero principalmente con un enfoque económico y financiero, ¿no? Entonces vamos a definir qué es la volatilidad financiera. Esta, pueden ver aquí, es una medida que nos dice qué tanto cambia el precio de un activo a lo largo del tiempo. Es decir, qué tanto y qué tan frecuente está fluctuando el valor del activo financiero que nos interesa. Entonces, si nosotros tenemos un activo con volatilidad baja, esto significa que es estable. En cambio, si vemos que está cambiando mucho, ya sea tanto en sus valores, ¿no? Que su rango es muy amplio y que lo hace en muy poco tiempo, entonces estamos hablando de un activo con una alta volatilidad. Y dependiendo de lo que estemos haciendo, esto puede ser bueno, puede ser malo. Si estamos hablando de inversiones, pues lo que buscamos es que el activo tenga una baja volatilidad para que sea más robusto y confiable a lo largo del tiempo, ¿no? Algo con alta volatilidad, pues se puede convertir casi en un volado. Vamos a ver un ejemplo intuitivo. Vamos a suponer que tenemos las acciones durante 5 días y esto son de dos conjuntos, ¿no? Tenemos la acción A y la acción B a lo largo de los 5 mismos días y cada una tiene su conjunto de datos. La acción A tiene 100, 101, 100, 102, 100, son los valores de las acciones y la acción B tiene este otro conjunto de valores. Ahora, si ustedes ven, ambas series, tanto la A como la B, comparten el mismo valor, pero luego empiezan a fluctuar. De 100 a 101, vemos que tenemos una diferencia de +1, luego una diferencia de -1, una diferencia de +2 y luego una diferencia de -1, ¿no? Y vemos que eh, la evolución entre los valores consecutivos de estas variables, pero de la acción A, déjenme aquí corregir, de la acción A, pues tiene cambios pequeños, ¿no? El cambio más grande fue cuando cambió aquí eh, 2 unidades, ¿no? Todo esto lo estoy midiendo con respecto a la primera, ¿no? Cambió 2, no, perdón,
tenía 101, así, no, sí está bien, perdón, pasó de 100 a 102, ¿no? Esta es el cambio más grande que tuvo. Ahora vamos a ver cómo son los cambios en el conjunto de datos de la acción B. De 100 a 110, ahí tiene un cambio de más 10. No nos importa ahorita las unidades, ¿no? Luego de 110 cambió a 95, entonces aquí tiene un cambio de menos 15, luego 95 a 115 de más 20 y de 115 a 90 de menos 25. Entonces, como podemos ver, la acción B entre sus valores consecutivos tiene cambios más bruscos en magnitud y están ocurriendo en la misma escala de tiempo que los cambios de la acción B, ¿no? Porque ambas están midiéndose en 5 días. Entonces, de aquí podemos ver que la acción A tiene baja volatilidad, mientras que la acción B tiene una alta volatilidad, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero solamente es para ilustrar estos conceptos. Ahora, ¿por qué, por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué ocurre la volatilidad? Bueno, pues vamos a ver aquí. La volatilidad suele asociarse con incertidumbre en los mercados, ¿no? Dudas financieras, riesgo para inversionistas, reacción a noticias económicas o políticas, crisis financieras, cambios en las tasas de interés o de inflación, ¿no? Y este, ahora esas no son las únicas, simplemente son algunas posibles causas. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con las series de tiempo, ¿no? Estos conceptos que estamos viendo. Pues como les decía, la volatilidad, aparte de ver qué tanto son los cambios entre valores consecutivos, también nos interesa saber en qué espacio de tiempo están ocurriendo, como en el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? De la acción A y la acción B, que están ocurriendo en la misma escala de tiempo. Porque si la acción B tuviera estos cambios, por ejemplo, de más 20 o menos 25, pero a lo largo de un año, entonces la volatilidad ya no se considera igual, porque el espacio de tiempo está creciendo. Eso significa que la volatilidad no solo depende del tamaño de los cambios, sino también de cómo se distribuyen en el tiempo. Por eso es que estos cambios los analizamos como si fuera una serie de tiempo, ¿no? Porque queremos ver cómo van fluctuando conforme evoluciona el tiempo. Y si lo vemos de esta forma, van a aparecer dos fenómenos comunes. Uno es el clustering o agrupación de volatilidad y el otro es lo que se conoce como la heterocedasticidad, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Estos conceptos los vamos a ir trabajando conforme se presenten aquí en el curso, pero el clustering pues es cuando tenemos periodos de alta o baja volatilidad y de repente cambia, ¿no? Es decir, vemos como una cierta tendencia en donde los valores grandes tienden a agruparse y luego hay pequeños cambios, o al revés, ¿no? Eh, valores bajos de volatilidad se agrupan y luego hay grandes cambios, ¿no? Eso es en un clúster, ¿no? Se agrupan ciertos comportamientos. Y la heterocedasticidad, pues eso tiene que ver eso nos va a decir cómo va cambiando en el tiempo. Ahora, esto es importante porque cuando tenemos este comportamiento, pues eso significa que los datos son heterogéneos. Heterogéneos en el sentido de que provienen de distribuciones de probabilidad con distinta varianza, ¿no? Entonces, digamos que son como independientes, ¿no? Y si esto pasa, entonces ya no podemos hablar de una regresión lineal porque se está rompiendo la hipótesis, una de las hipótesis básicas de que todos los datos vienen de la misma distribución con la misma varianza. En este caso, ya no se cumple eso y no podemos hablar de regresiones lineales. Ahora, ¿cómo podemos medir esta volatilidad? Bueno, hay varias formas. Una de las más comunes es poner una escala logarítmica. Poner una escala logarítmica facilita los cálculos, pero pierde cierta información. Ahorita no voy a discutir a fondo eso, simplemente lo vamos a ver, esta definición, que es de las más básicas en escala logarítmica. Entonces, la volatilidad la vamos a representar como R y esta va a estar en el tiempo T, ¿no? Conforme van evolucionando los datos. Y lo vamos a poner como el precio en el tiempo actual dividido entre el precio anterior, ¿no? Si estamos hablando de días, sería el precio o el valor de la acción, de la variable económica o financiera que estemos trabajando hoy, dividido entre su valor
el día anterior o el periodo de tiempo que, en la escala de tiempo que estemos trabajando, ¿no? Y este RT, pues es el rendimiento logarítmico porque está en escala logarítmica para facilitar ciertos cálculos. Bien, ahora, ya que tenemos este RT, lo que podemos calcular es esta fórmula, ¿no? Su, su varianza, ¿no? Que es la fórmula clásica, ¿no? Uno, la normalizamos sobre n menos uno, ¿no? Y la diferencia de el valor al tiempo t menos su promedio al cuadrado, ¿no? Y demás. Ahora, si este valor sigma es alto, pues entonces significa que la volatilidad es alta, ¿no? ¿En dónde se puede aplicar esto? Bueno, pues en el tipo de cambio peso dólar, en los índices bursátiles, permítame, ¿no? En precio del petróleo, en Bitcoin y criptomonedas, tasas de interés y lo que sea, ¿no? En resumen, la volatilidad lo que nos va a decir es el grado de inestabilidad de la variable que estemos analizando, ¿no? Y recuerden que no solamente nos importan los cambios numéricos, sino también lo que nos va a importar es con qué frecuencia en el tiempo lo están haciendo, ¿sí? Bien, entonces, ya para cerrar esta clase introductoria, ¿no? Vamos a cerrar con esta idea. En finanzas, ¿no? Dos conjuntos con los mismos valores pueden conducir a interpretaciones completamente distintas, como ya les decía, ¿no? Si tenemos un registro de datos a lo largo de 5 días, como vimos en los ejemplos, pero luego los reacomodamos, las propiedades descriptivas, bueno, las propiedades estadísticas descriptivas van a ser iguales, promedio, varianza y demás, pero si quisiéramos hacer un pronóstico o ver tendencias, ver periodicidades y demás, ya los resultados van a ser muy distintos. Es por eso que tenemos que conservar la estructura del orden cronológico. Y esta es la introducción para retomando nuestro curso de análisis de series de tiempo. Lo que vamos a ver en la siguiente clase son modelos estadísticos, ¿no? Y lo que vamos a empezar a discutir es cómo podemos modelar estas series de tiempo utilizando ciertas propiedades estadísticas.